la convención, pues que niñas y niños tengan acceso a sus derechos sin importar su sexo, que esto pues es lo que pasa cuando hay desigualdad. La desigualdad significa que hay una discriminación para acceder a los derechos. La desigualdad de género es una discriminación basada en sexo. Entonces, si hablamos de no discriminación, hablamos de que todas las niñas y los niños acceden por igual a sus derechos sin importar su sexo, sin importar su raza, su origen étnico, sus creencias religiosas e incluso las condiciones económicas de sus padres, de sus madres y de sus padres. El tercer principio rector es el interés superior del niño. ¿A qué nos referimos con esto? Es una guía para que todas las decisiones que se toman acerca de niñas y niños tengan como principal objetivo asegurar el bienestar integral de ellas y ellos. A esto nos referimos, sí, en efecto, a las decisiones que se toman en el marco de la familia, en las escuelas también, pero también a las decisiones que se toman desde el Estado. Y el último de los principios rectores de la Convención es la participación infantil, que ya lo ha como planteado que es una cosa esencial para construir ciudadanía y para garantizar la igualdad. Y bueno, nos referimos principalmente a que sí, niñas y niños pueden opinar, que es la verdad, el derecho o lo que los adultos, las y los adultos tenemos más facilidad en hacer, ¿no? Dime qué piensas, qué opinas de esto, pero no se queda ahí. No se queda en expresemos nuestra opinión, sino también en que esta opinión tenga impacto, pero la convención va incluso más allá. Está hablando de libertad de pensamiento, libertad de creencias, incluso la libertad de asociación. Entonces, con todo este bagaje que ahora tenemos, estas herramientas para comprender la realidad, a mí me gustaría platicarles acerca de la educación y cómo se ve esto desde los derechos de la infancia. En primer lugar, bueno, hablar en el marco de la educación, de la no discriminación significa no solamente que las niñas pueden acceder a la educación, que es lo mínimo indispensable, sino que los contenidos de esta educación sean de calidad y que no promuevan la discriminación basada en sexo y la violencia de género. En el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es justo acerca de los propósitos de la educación, se menciona que se debe preparar a niñas y niños para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Es decir, uno de los objetivos que plantea la Convención es que la educación debería evitar la discriminación y entre ellas la discriminación basada en sexo. La verdad es que creo que valdría mucho la pena platicar no solamente de lo que vemos como retratado acá en un tratado internacional o en un marco de pensamiento, sino pasar a temas prácticos. ¿Qué significa esta desigualdad de género y la violencia de género en las aulas? Yo veo que aquí hay muchas y muchos profesionales de la educación y me gustaría que ustedes que viven de primera mano esa relación con niñas y niños me ayudaran a responder cuáles piensan ustedes que son los efectos de la violencia de género y la desigualdad de género. ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿No tantos, por favor? A ver, lo que queremos saber es, ustedes que trabajan con niñas y niños, ¿qué efectos tiene la desigualdad de género y la violencia de género en su educación? ¿Qué efectos puede tener?
claro. Gracias, compañera. Gracias. Hay una compañera por allá y después el compañero. Que hay algo ahí mal. Compañero. Buenos días a todos. Bueno, yo lo que he observado respecto a esta situación son, entre otras cosas, básicamente la frustración en el chico, ¿no? De ahí también el uso de la violencia para perpetuar poder, en el caso de los chicos, sobre todo, me he dado cuenta los espacios como espacios del abuso, precisamente, que se genera de ese poder y que por ende va a perpetuar la violencia. Exactamente, esos son los efectos. Finalmente, como ya lo han compartido también mis compañeras antes que yo, suele suceder como lo plantea incluso la declaración y la plataforma de acción de Beijing, que los medios educativos están viciados por prejuicios basados en el género. Y esto, pues como decía Juliette, no es que se genere en la escuela, es que en esta sociedad vivimos, pero la escuela es un espacio de socialización en el que estas cosas pues también se siguen reproduciendo. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo en los programas de estudio, materiales, prácticas, y en cambiar las actitudes de las y los profesores y las relaciones que están dentro del aula. Desde GENDES, que es la organización en la que yo colaboro, es una organización de la sociedad civil que, como ya dijo mi compañera, nos dedicamos al promover la igualdad, pero con la particularidad de que trabajamos con los hombres para promover esta igualdad. Además de tener intervenciones, por supuesto, con poblaciones mixtas. Nos dimos cuenta que para lograr la igualdad es necesario modificar los patrones socioculturales de conducta, que eso es básico, evitar los prejuicios y las prácticas basadas en estereotipos, como dice la CEDAW. Y bueno, a partir de esto nos dimos a la tarea de ver qué se está haciendo para abatir la violencia de género y la desigualdad en las aulas, porque me parece que aunque hay que reconocer el valor presente de prevenir la violencia en la infancia, también hay que reconocer los costos futuros de esta violencia y desigualdad. Una niña o un niño que sufre violencia tiene mucha más probabilidad de ejercer violencia en el futuro. Una niña o un niño que sufre violencia
también tiene una serie de consecuencias académicas que significan que va a tener menos oportunidades que sus pares que no tuvieron una situación de violencia en su vida. Y así hay un montón de casos en los que vemos que la violencia significa aumentar la desigualdad, como decía la compañera. Entonces, lo que nosotros vemos es que prevenir y evitar la violencia en las aulas es sí central, pero además tiene valores agregados, como es fomentar la ciudadanía en la infancia. Y fomentando esta ciudadanía, lo que hacemos también es construir el desarrollo. ¿A qué nos referimos? No sé si conozcan el estudio de violencia que comandó el secretario general de la ONU, que realizó Sergio Piñeiro. Él se dedicó a viajar a los países para ver cuáles eran las constancias de la violencia de género, en qué entornos se generaban y cuáles eran las recomendaciones para erradicar esta violencia contra niñas y niños. Entre esto, Sergio Piñeiro recomienda dar prioridad a los asuntos de género, como una de las recomendaciones, y sus vínculos con la violencia. Por eso, transversalizar la perspectiva de género en las instituciones, como en la práctica, es apremiante. Bueno, ya Juliet se ha referido a algunas de las acciones que realiza la Secretaría de Educación Pública. Básicamente, han logrado una cosa que incluso no se ha logrado en otros espacios, un diagnóstico de violencia, que ese es uno de los grandes pendientes que tiene, por ejemplo, la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género. No ha logrado todavía, al día de hoy, no ha publicado un diagnóstico de violencia de género, cosa que ya la Secretaría de Educación Pública junto con UNICEF ha logrado. Sin embargo, hay largo camino a recorrer. Y entre esas cosas, por ejemplo, está darle continuidad a un esfuerzo como este. Los datos sí nos sirven para llegar a un diagnóstico y establecer una línea base, pero de nada sirve si no podemos establecer una evaluación continua. Y los datos justo nos dan esa posibilidad. ¿Cuáles son los progresos? ¿Cuáles son los retrocesos? Hablando desde el dato duro, como ha ya planteado Juliet. Uno de los programas que está ligado en el ámbito educativo a prevenir la violencia es el Previolem, y también, por ejemplo, está el programa Constrúyete, que está más a la educación media, pero vemos que mientras progresa la edad de las y los niños, o sea, más tirando hacia prepa y ya cuando llegan a la universidad, el trabajo para prevenir y atender la violencia es nulo. Ya no se toma en cuenta desde el ámbito educativo la posibilidad de incidir en la prevención y en la atención de la violencia. Nos dimos cuenta que no existe, en la mayoría de los casos, personal capacitado con formación profesional, pero además con perspectiva de género para atender la violencia, y nos dimos cuenta de que está sucediendo también una cuestión muy grave. Hay cada vez, en este contexto de inseguridad, me parece que las y los jóvenes están pagando los platos rotos. Y en vez de buscar la resolución pacífica de los conflictos en los, digamos, entornos educativos, lo que se busca a veces es institucionalizar. Y eso es un retroceso para el trabajo contra la violencia de género desde esta perspectiva de educación de la paz y los derechos humanos. Entonces, no sería solamente importante que hubiera alguien con esta perspectiva de género que atendiera la violencia, sino también que ayudaran que atendieran a las personas que están ejerciendo violencia, a las y los jóvenes que ejercen violencia, para así tener realmente una incidencia en este ciclo de violencia.
Bueno, pues como ya les decía, las acciones de prevención y atención de violencia están centradas a preescolar, primaria y secundaria. Sé que la incorporación de la preparatoria a la educación básica es algo muy reciente, pero mientras, como les decía, mientras avanza la edad, menos se hace para prevenir y atender la violencia de género desde la educación. Y bueno, aunque se ha avanzado en el análisis de materiales pedagógicos, ese es un trabajo que ha realizado la SEP, se ha dedicado a revisar libros de texto y otros materiales, todavía no podemos hablar cabalmente de que esté transversalizada la perspectiva de género. Ay, gracias, cariño. Y bueno, una de las cosas que, ahora sí hablando como de infancia y juventud, desde los adultos, lo que suele suceder también es que en la escuela, que debería de ser un espacio democrático, que también permita la participación real, tanto de niñas y niños como de sus familias, normalmente esta situación no sucede. Y esta es una de las claves para evitar la violencia de género. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que pensáramos justo con estas herramientas de análisis que hablamos al principio. Hablamos, por ejemplo, de ¿cuál es el primer principio del que les hablé? La supervivencia y el desarrollo. ¿Qué podemos hacer desde ahí? Podemos asegurarnos que exista presupuesto suficiente para la transversalización de la perspectiva de género en la educación, que ese es, me imagino, uno de los grandes problemas para no dar una cobertura más amplia a este tema dentro de todo el sistema educativo. También, al hablar de la no discriminación, lo que tenemos que hacer es justo evitar reproducir estos roles tradicionales que resultan en la violencia de género. Tenemos que promover, tanto para las niñas como para los niños, roles que estén basados en la igualdad. ¿A qué me refiero? Necesitamos evitar que suceda esto del patio de la escuela. Necesitamos evitar, por ejemplo, que se vea a las mujeres en situaciones también solamente de cuidado. Porque, por ejemplo, hablando en niveles educativos donde hay que tener mucho más cuidado con niñas y niños, me refiero, por ejemplo, a preescolar, la presencia de los varones es casi nula. Entonces también tenemos que relacionar a los hombres con ese rol de cariño y ese rol de cuidado. Tenemos que promover imágenes de hombres para que estos niños y jóvenes tengan una imagen de un hombre exitoso que no esté relacionado por fuerza con la violencia, con la imposición, sino con el afecto y la escucha. En el sentido del interés superior del niño, me parece que acá tenemos que hablar de la voluntad política para que toda esta transversalización, no solamente en el sector educativo, sino en todos los demás, que es realmente necesario, se dé a cabo la transversalización de la perspectiva de género. Y por supuesto, la participación infantil tiene un rol privilegiado en la solución contra la violencia de género. Es cierto que niñas y niños están inmersos, como ya lo decía este informe, en la violencia que ocurre en la escuela y además en otros ámbitos. Creo que muchas veces lo que sucede con la infancia es que queremos pintarla o como los angelitos que no rompen ni un plato, hay 2 en vez de 5, gracias. O como los demonios que ve todo lo que hacen, están en las calles, están en la perdición. Tenemos que encontrar ahí el equilibrio y tenemos que reconocer a niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio social. Las y los adolescentes tienen la capacidad de ejercer este rol, de ser actores sociales, de realmente tener una participación sustantiva, no solamente que se les pregunte su opinión, sino ser agentes, estar participando y que esa opinión tenga un impacto real en sus vidas. Y desde ahí es que la violencia en las aulas puede ser abatida. Muchísimas gracias.
Gracias, Patricia, por este bagaje también que nos has brindado sobre la Convención de los Derechos de la Infancia, de los niños y las niñas. Es muy importante tener este referente y sobre todo cómo fuiste aterrizando la parte de los retos que todavía enfrentamos en la materia. Ahorita vamos a hacer un resumen de ellos para no repetirlos. Vamos a abrir el micrófono a todas y cada una de ustedes. También hay personas que nos siguen en Twitter y Facebook. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, aprovechemos la expertise de cada una de las ponentes. Entonces, si gustas, dime. Qué pena, se me olvidó hacer mi comercial. Desde Gendes preparamos justo una guía para prevenir y dar atención básica a la violencia en el noviazgo, que me parece que podría ser de mucha utilidad para ustedes. Es un material gratuito que está a su disposición en el sitio web de Gendes, que es, contiene un marco teórico básico necesario para realizar intervenciones y a la vez un taller que fue diseñado con la participación de las y los jóvenes. Entonces pueden encontrar el material en www.gendes.org.mx. A ver, si me levantan la mano, le daremos primero la palabra a nuestra compañera de suéter verde, al compañero y luego a la compañera de gris. Hacemos una primera ronda, si no tienen inconveniente, se concluyen las preguntas y luego le damos la voz a las ponentes. Buenos días. Más que pregunta, yo quisiera agregar dos elementos de los que tocó Pati. Y un elemento que resulta importante en esta participación infantil es el ejercicio que hacemos las personas adultas denominado adultocentrismo, que como nosotros ejercemos ese poder sobre los infantes, sobre la juventud, y entonces no permitimos y reproducimos prácticas de ejercicio de poder que vuelven a ser asimétricas, porque como adultos tenemos una posición jerárquica y reproducimos este poder. Y la otra parte, recordando esta Convención de Beijing, yo ubicaría también que la violencia de género está colocada en la diferencia hacia el otro. Cuando nosotros vemos diferente al otro por alguna distinción, lo excluimos. Y entonces esta visión de ver al otro como diferente porque tiene una condición étnica, porque es un lenguaje, porque tiene una posición económica distinta, porque tiene una preferencia sexual también diferente a la heteronormatividad, o porque también está en una situación distinta, es un extranjero, o es un migrante, o es, no sé, cualquier otra diferencia, o alguna discapacidad también, todas estas diferencias que nos marcan una condición social distinta a la que nosotros podemos tener, pues eso nos está generando también procesos de violencia que nos marca esta diferencia y que bueno, es un asunto que también tenemos que estar trabajando en las escuelas y que pues todas las personas, yo creo, yo no me excluyo, jugamos el doble rol, a veces discriminamos, violentamos, pero también en otras ocasiones sufrimos la violencia y sufrimos también la discriminación. Entonces, agradecerle mucho a las participantes ponentes de esta exposición y pues nada más era completar un poco esta parte que estoy muy, que coincido mucho con Pati. Nada más, gracias. Buenos días a todas. Felicidades por las participaciones que tuvieron. Tengo muchos años de experiencia en educación básica y considero que estos esfuerzos son importantes, que desde la Secretaría de Educación Pública, desde las asociaciones civiles, desde la Universidad Pedagógica
y creo que deben crecer, o sea, deben avanzar, etcétera. Sin embargo, el problema de la violencia no está descontextualizada. O sea, el origen de la violencia tiene todo un contexto, y si bien es cierto que la escuela, por ser un escenario en donde podemos darnos cuenta, analizar, investigar, identificar mucho más claramente la actuación de la violencia o el ejercicio de la violencia en adultos, niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. Considero que la generalización de la violencia, y lo vamos a ver en las otras mesas, a través de los medios, a través de la vida diaria, de lo cotidiano, del niño que llega a las escuelas en el norte del país con una pistola para agredir a sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece, lo tocó la primera ponente, que no hay estudios o hay pocos estudios o se toca muy poco el asunto del ejercicio de la violencia hacia el docente. Cuando hablamos de un docente de una escuela democrática o de un alumno que tiene la capacidad y el derecho de participar, tendríamos que ver toda esa agresión social hacia la institución, hacia la escuela, como parte de todo un marco amplísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que se están haciendo. Conozco el trabajo de 2009, se desvirtuó mucho a través de los medios las cifras, el manejo de datos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. Y por último, considero que no es suficiente que los maestros aprendamos un discurso. Lo venimos viendo esto desde la década de los 90. O sea, el maestro, a través de toda la presión que recibe, desde la misma Secretaría de Educación Pública, las organizaciones sindicales, los padres de familia, bla, 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 pues aprendemos, igual que los niños y los adolescentes, a dar respuestas que los demás quieren escuchar. Pero no es suficiente el discurso. La práctica democrática, de igualdad, el respeto a los derechos de los demás, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Y poco hemos avanzado en ello. Y tenemos un panorama, no quiero ser negativista ni fatalista, pero tenemos un panorama muy adverso y demasiados retos que han crecido. Muchas gracias. Allá nuestra compañera, para si tienen algún comentario. ¿Alguien más quiere participar de una vez? Ahorita les damos. Con reflexiones. Buenos días. Muchas gracias por su participación, por el material que nos dan. Un comentario ahorita que hacía la persona que me antecedió. Nosotros como trabajadores estamos siendo, pues, siempre violentados, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, para estar aquí, tenemos que estar negociando lo que no deberíamos negociar, porque se supone que si la SEP nos dice que debemos prepararnos y que se nos debe dar el tiempo, pues ni siquiera tendríamos que negociar, ¿no? Sino que se debería ver al revés, la cuestión de que pudiéramos participar. Sin embargo, tenemos que enfrentarnos a ese problema. Por el otro lado, mencionaste algo sobre los jóvenes, que son los que están sufriendo, pagando los platos, pero hablas de institucionalización y ahí me queda un poco la duda, si nos pudieras ampliar. Gracias. Si me permiten, le voy a dar la palabra a las ponentes. Creo que Pati o Malu quieren comentar algo. Julia. Me encantó el comentario de la compañera de acá, porque creo que en el asunto de género, no solamente en la educación, lo primero que cambia es el discurso, y muchas personas piensan que cambiando el discurso ya estuvo con la igualdad, ya decimos mujeres y hombres y ya somos igualitarios, ¿no? Y eso es erróneo. Y lo que vemos también es una sofisticación en esos mecanismos de dominación que es también espantosa. O
sea, este asunto de los micromachismos, que ya no es no tienes derecho a la propiedad, sino veladamente hago un comentario porque ¿cómo es posible que tú no atiendas tu casa, no? Pero yo no soy macho, yo soy muy igualitario. Entonces, es ciertísimo, pero al mismo tiempo eso es también un exhorto a ser realmente congruentes con el discurso. O sea, retomar ese discurso, hacer lo propio y ser agentes de cambio. Eso mismo que estamos pidiéndole a las chavas y a los chavos, que les estamos pidiendo a ustedes en su rol de docentes, trasladarlo como un estilo de vida transversal. O sea, también en nosotros existe la transversalización. Y les respondo acá a la compañera, a lo que me refería es que muchas veces ante eventos de violencia en las aulas, lo que se busca es, en vez de sentarse, platicar, oye, ¿qué pasó? Porque, a ver, hay casos en los que amerita resolverlo judicialmente. Eso es un hecho. O sea, cuando existe la necesidad de una acción judicial, eso no se puede discutir. Pero que se acuda a esto como un recurso antes de intentar el diálogo, está rompiendo una posibilidad de generar un cambio social. A eso es a lo que me refería. No sé si ya me explico más. ¿Sí? Gracias. Yo quisiera, yo estoy de acuerdo con los comentarios que hace la compañera Guadalupe. A mí me parece que sí hay que poner las cosas como son en términos de lo que significa la violencia hoy que vive el país. O sea, me parece que tenemos que ser como muy responsables en saber en dónde está el asunto de la violencia. Y yo no puedo, por eso a mí me parece muy importante, y lo digo con mucha fuerza en muchos foros, no se vale hablar de bullying cuando estamos viviendo una violencia del tamaño que estamos viviendo en México, ¿no? La violencia está relacionada con la corrupción, la violencia está relacionada con la impunidad y tenemos que hablar de ella y tenemos que ponerle el asunto. Ahora, ¿cómo nos toca a cada quien? A mí me parece que la violencia no se vive igual de los hombres y las mujeres, ni se resuelve de la misma manera, ¿no? Nos enfrentamos de manera diferente los hombres y las mujeres ante los conflictos, pero sí todos estamos en un sistema patriarcal que nos tiene sojuzgados desde hace mucho tiempo. Me parece que en todo caso habría que preguntarnos individualmente, yo como maestro, ¿qué hago? Porque yo estoy convencida me voy a tener que ir al ratito porque estoy en un consejo técnico, ustedes también, ¿verdad? O sea, hoy tenían consejo técnico. Yo también tengo un consejo técnico en la secundaria y a las 12 tengo que estar interviniendo. Pero quiero decirles que si algo he aprendido del magisterio es la prudencia. O sea, no se avientan, no dicen, no es una como posibilidad de madurar las cosas, pero sí desde otro punto de vista podría también interpretarse como el silencio, el no sé qué hacer, el ya estoy cansado, ya estoy agotada de tantas presiones, de tantos problemas en la escuela y no se hace nada. Entonces, yo lo que decía en alguna ocasión es que decían que los maestros nos dicen que los directores los presionan. Preguntaban con los directores o los directoras y decían, no, es que los supervisores nos tienen terrible, o los inspectores o como se llame, ¿no? De ahí, no es que el coordinador sectorial o quien fuera, y de ahí al director general de la SEP, ¿no? Y de ahí podíamos preguntarle a los subsecretarios y al secretario, ¿cómo está? Me tiene el magisterio loco, o loca en un sentido, porque nada más hemos tenido un secretario de Educación, ¿no?
Entonces no es cierto que es una cuestión estructural donde todo el mundo estamos viviendo. Entonces yo les pregunto, compañeros y compañeras, ¿qué estamos haciendo cada quien en lo individual? Ay, no me importa. Ay, ya se cayó el niño. Ay, ya viste lo que nos dijeron. Ah, llegó el director y nos hizo firmar una carta en donde pareciera ser que en el Consejo Técnico Último, no, todo el colectivo docente dijo que estaba en contra del PEC. Y eso no es cierto. Pero como me vi muy presionada, firme la carta. O sea, ¿por qué hacen eso? Entonces, yo soy responsable de lo que yo estoy haciendo y participo. Necia, terca, ahí está. Me preguntaban otra vez, Malú, ¿y tú no te has cansado? No, no me canso de verlos ustedes, de estar en las escuelas, de pensar que sí es posible, con la responsabilidad que cada quien pueda asumir, de tener un México mejor, una infancia mejor. Me parece muy lindo lo que plantea Patti, en donde tenemos que ver desde los derechos. Nuestro trabajo tiene que centrarse desde los derechos, y el garante de los derechos es el Estado. Yo también soy parte del Estado. ¿Qué responsabilidad me toca a mí como sociedad civil, como maestra de la Universidad Pedagógica? Pues a lo mejor puedo hacer muy poco, pero sé que ustedes también pueden hacer. Entonces, yo los invito y yo las invito a que ustedes se pregunten cuál es su responsabilidad frente a la violencia y no se quejen ni por el director, ni por el secretario, ni por el no sé qué. O sea, hagan lo suyo. Y si no estoy de acuerdo con la carta, porque no es cierto que no votamos en contra del PEC, dilo. Hay instancias que no te hacen caso, júntate con otros. O sea, hay muchas formas de poder decir con mucha fuerza lo que no estamos de acuerdo, pero no le echen la culpa a otro, háganlo, ¿sí? Le voy a dar la palabra a las dos personas que alzaron la mano porque ya estamos pasados de tiempo, deberíamos de tener un receso y las personas del siguiente panel ya están con nosotros. Entonces, le voy a dar la palabra a las dos personas, sí, les pediría de favor que fueran concisas. Está ya la compañera de levantando la mano y luego había otra compañera. Levanta la mano las dos compañeras que están. Sí, pues brevemente quiero darle las gracias porque la verdad es todo un acontecimiento tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias por la aportación y pues ayudarnos porque no es nada fácil. Y bueno, brevemente les quiero decir que si nos pueden, todo esto que nos comentaron, si nos pudieran hacer favor de documentarnos, porque bueno, también se necesita el fundamento teórico, aparte de la introspección personal, para poder construir algo al exterior con los demás. Entonces, pues si pudieran ayudarnos, se los agradeceríamos. Y felicitaciones. Gracias. Bien, bueno, yo tengo que recalcar, tengo 15 años trabajando en la docencia y me he resistido a entrar al magisterio oficial. Siempre he trabajado en particulares, precisamente porque hay muchos maestros que se enfrentan con que es que nos van a descontar el día, es que es esto. Entonces, mis preguntas, y para mí es muy importante, ahorita la información que nos dan me mueve mucho porque hablábamos de la SEP, hablamos de leyes, hablamos de derechos, de convenciones, pero entonces las preguntas, espero tener respuesta. ¿Qué ley me ampara a mí en la intervención del maltrato a los niños, tanto en la familia como en la urbe? Es decir, yo soy pedagoga, pero de repente voy caminando y veo a los papás que ellos mismos generan la violencia con los niños. Hay veces que dan ganas de decirles, oye papá, ¿qué te está pasando? Sin embargo, digo, ¿qué ley me ampara? Porque lo más que me puede decir una mamá, pues a usted qué le importa, ¿verdad? Esa es una de mis preguntas. La siguiente sería, ¿es violencia cuando a los niños, bajo los reglamentos escolares, institucionales, les dice, no se te permite la entrada por X motivo, por X razón? ¿Es violencia agendada con ellos? ¿Qué ley? Porque yo me he cansado de buscar y encontré la convención y encontré la Ley General de la Educación, pero ninguna como tal. Cada una, la SEP misma les da la libertad de ejercer sus reglamentos a las instituciones, por lo cual entonces yo digo, le está amparando el ejercer esa misma violencia, ¿sí?
para los maestros es más fácil decir, quédate afuera. ¿Qué sucede entonces si al niño le llega a suceder algo fuera de la institución? Porque el maestro o el director lo está regresando. Ajá. Y la tercera es, ¿cómo es posible que la misma SEP nos promueva, nos dé la información acerca de o esta temática de la libertad de género y todo eso, si ella misma nos da o es la misma opresora administrativa también, porque los maestros sindicales, cómo se mueren por esas presiones administrativas, que hay que cumplir con esto, que hay que cumplir con lo otro, y ya de repente llegó la información. Yo ahorita mi puesto, soy directora académica de 4 niveles, y por eso es que me mueve mucho el decir cómo te apoyo maestro, cómo te informo, cómo te doy, ¿sí? Sí existe es que si no lo entregamos a supervisión es esto, es que si no lo entregamos, y entonces dejan de lado muchas cosas, que el hecho de que el niño llegue a acusarse con ellas, de que un niño ya lo molestó, ya lo hizo, ellas están dejando de lado su trabajo por cumplir con la dirección. Y entonces es un tipo de violencia que nosotros también estamos permitiendo dentro de las aulas, que no pueden estar en el patio escolar precisamente porque están realizando las actividades para cumplir con las mismas direcciones. Entonces, como yo no entiendo esa disparcialidad o incongruencia entre te promuevo, pero por otro lado te estoy oprimiendo, ¿no? Para la primera pregunta, sí existe todo un marco legal, hay una ley contra la discriminación, hay la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer, que todavía no se hace de manera sistemática, es utilizar esas leyes y traer casos y no soltarlos, y que estos casos se vuelvan como un ejemplo de que sí se vale, sí se puede y sí tiene resultados decir cuando tenemos un problema grave, y que sí hay una sociedad que asume y que quiere resolver, porque en el sector educativo en muchos casos las cosas no se dicen, lo sabemos, los casos de violencia. Las leyes sí están. El desafío está más en poder aprender a hablar de estos casos y a confiar en que se puede dar una respuesta a un caso sin discreditar a todo el magisterio o sin enfocar todo al bullying, que coincido con Malú, que es solo una parte mínima de la violencia escolar. La segunda pregunta, que empezaba con cómo es posible, creo que era más un comentario, ¿no? Gracias. Pues yo quisiera, antes de darle las gracias a cada una de las ponentes, solamente recordar que el tema de la violencia en el espacio educativo sigue siendo un tema sensible, se tienen que analizar desde diferentes aristas y de manera integral. Hoy dimos cuenta de algunos de los avances que se han tenido en la materia, pero también de los retos que tenemos por emprender. Estamos hablando de la formación de docentes, de fortalecer el marco normativo existente, de fortalecer o diseñar esquemas de trabajo para que los y las docentes, las y los niños puedan manifestar las situaciones de violencia que viven y tengan una manera de canalizarlos y sean atendidos, entre otros retos que tenemos. Toda la información la vamos a encontrar en la página de Mestizas. Yo quiero darles las gracias a cada una de las ponentes, a Juliet, a Patti, a Malu, a nombre de Mestizas, de la Universidad Nacional Pedagógica y del Centro Cultural España, quienes les entregan un reconocimiento que me voy a permitir, y pues un aplauso por parte de todas y todos. Pues muchas gracias a nuestras ponentes. Estaríamos dando un receso de 10 minutos. Por favor, sé que es cortito el tiempo, pero tratemos de cumplir para sacar el mayor provecho de este seminario. Muchas gracias.